Decía Leonardo que para conservar con facilidad en la imaginación la forma de un rostro, es preciso conservar en la memoria distintas formas de boca, ojos, nariz, barba, cuello y otros detalles tomados de varias cabezas. En esta ocasión vamos a asistir a la ejecución de un dibujo al modo de Leonardo sobre un papel previamente teñido, utilizando la punta de plata. El teñir el papel es un viejo procedimiento que ya lo aconsejaba Cennino Cennini a finales del siglo XIV en su libro del arte. Para ir aprendiendo poco a poco los principios y la técnica del color, conviene practicar otro tipo de dibujo, el que se denomina dibujo sobre papel teñido. Puedes hacer tus tinturas rosadas, violetas, verdes, azuladas, grisáceas o como te plazca, pues todas requieren el mismo temple y el mismo tiempo para moler los colores, y en todas se dibuja de la misma forma. Es decir, se trata de preparar una solución en la que se trituran y mezclan en el mortero albayalde e índigo macabeo, como recomendaba Cennini para obtener el azul, añadiéndose luego la cola templada. La mezcla obtenida debe ser muy líquida para que el pincel corra bien sobre el papel, que recibe por ambas caras varias manos en distintas direcciones, dejando un tiempo de secado entre una y otra aplicación. Una vez seco el papel, se fija sobre la mesa de trabajo y con punta de plata o lápiz de plomo, que antiguamente se hacía con 2 partes de plomo y una de estaño batidas a martillo, se inicia el dibujo. Entre los leves trazos iniciales de tanteo y el decidido dibujo final, va emergiendo la cabeza del que se cree estudio preparatorio para el San Pedro de la Última Cena, de Leonardo. El expresivo y detallado rostro del apóstol está dibujado originalmente en un papel teñido, cuyo tamaño apenas si excede los 14 centímetros de alto por 11 de ancho. ¡Cuánta belleza en tan poco espacio! El dibujo original de Leonardo está repasado a tinta, por lo que es necesario preparar una pluma de ave, dejando libre de barbas el canutillo o barril central, reduciendo su longitud y cortando con especial cuidado la punta. Esta será más o menos pronunciada según se quiera para escribir o dibujar, pues solo en esto se diferencia el instrumento que artistas y escribanos utilizaron durante siglos. Por otra parte, la tinta requiere también una cuidadosa elaboración según el tipo de que se trate. La tinta negra que se utilizó en el Renacimiento era la común, que servía tanto para escribir como para dibujar. En su composición entran a formar parte sales de hierro y ácido gálico, obtenido de las llamadas agallas de roble o encina. Esto es, una sustancia patógena de algunos árboles que en otro tiempo sirvió para producir tintes y curtir las pieles. La adición de goma arábiga como aglutinante asegura y liga la mezcla final. Con la misma seguridad que con la punta de plata, pero con más cuidado para que la tinta no eche a perder el dibujo, se van repasando las líneas y rasgos más expresivos de la cabeza, que con unos leves trazos adquiere mayor fuerza si cabe.
Cada artista tiene su peculiar forma de entender el dibujo, manejando técnicas distintas. Ahora nos fijaremos en el modo de hacer de Miguel Ángel, otro de los grandes genios del arte universal, que contribuyó a hacer del Renacimiento italiano una de las etapas más felices y atractivas de la historia del arte, en la que el dibujo, como diría Vasari, fue la disciplina básica que todo artista debía dominar. El dibujo para Vasari procedía del intelecto y proporcionaba una suerte de juicio universal sobre todas las cosas de la naturaleza. En esta ocasión, nuestro artista prepara el soporte de papel con el tamaño deseado, no dudando en asegurar su unión con una tira del mismo papel sobre el que luego dibujará a carboncillo. Este procedimiento, muy antiguo y muy actual en la historia del dibujo, utiliza un pequeño bastón negro obtenido de la combustión lenta de pequeños palos de madera. Cennini aconsejaba meter los palos de sauce, aunque también se utilizaba el mirto, el nogal y el abedul, dentro de un puchero o cazuela tapada, dejándola sobre el fuego durante la noche hasta que se carbonizaran. De ahí el nombre de carboncillo. El dibujo a carboncillo permite no solo trazar los contornos de las figuras, sino acentuar las sombras, modelar y jugar con la luz de un modo rápido, permitiendo corregir con un trapo o limpiar con una pluma el polvo adherido al papel, rebajando así la intensidad del trazo. En la copia de esta Madonna con el niño, puede observarse la fuerza con que Miguel Ángel interpretó los cuerpos infantiles, dotándolos de la corpulencia y musculatura propias de un adulto. Para su modelado se abandona el carboncillo y con una tiza roja, llamada también sanguina, comienza a cubrir la superficie creando tejido epitelial, matizando sombras, realzando el volumen e introduciendo golpes de luz que con tiza blanca y la ayuda de un difumino hacen palpitar este fragmento del dibujo. Los límites que separan el dibujo de la pintura no son siempre muy precisos, pues ya decía el gran pintor francés Ingres que el dibujo comprende las 3/4 partes y media de lo que constituye la pintura y que el dibujo lo contiene todo, excepto el matiz. Él se refería naturalmente a la base dibujada de la pintura, pero también pudiera suceder que por medio de procedimientos como la acuarela y sin encaje ni dibujo lineal previo, esta técnica empleada de un modo determinado, cuidando los bordes perfilados de los objetos y utilizando un solo color debidamente graduado, sea tenida por algunos como una suerte de dibujo. En este caso se remeda un paisaje debido al gran pintor y dibujante francés del siglo XVII, Claudio Lorena, quien recogió en una célebre carpeta de dibujos conocida como Liber Veritatis sus principales composiciones. La rompedora imagen de la producción artística del siglo XX, que tiende hacia el informalismo y la abstracción, incluso en el arte figurativo, se caracteriza por el modo libre de su técnica, mientras que apenas si varían sus instrumentos. En muy poco se diferencia el estudio de un pintor del siglo XVII de otro del siglo XX. Los pinceles de siempre, la misma tela, la trementina y el óleo, que ahora más cómodamente se puede adquirir preparado en un tubo.
Lo que sí varía de un modo radical es el concepto de la pintura y su técnica de ejecución, dando paso a una acción que tiene mucho de intuitiva, en la que el boceto y la obra acabada se identifican sobre el mismo lienzo. Así lo hicieron muchos de los grandes nombres de la pintura del siglo XX, entre los que cabe citar al escultor y pintor suizo Alberto Giacometti. Aquí se ve el modo de trabajar de este artista, que sin boceto ni dibujo previo, acomete un retrato femenino utilizando el pincel como si fuera un carboncillo, aunque en realidad se trate de una pintura al óleo. Sin duda, el movimiento de la mano y el pincel se asemeja más al de un dibujante que al de un pintor tradicional. Giacometti, como otros hombres de su tiempo, dio la espalda al procedimiento académico, viéndose en él también al escultor que fue, tendiendo a dar fuerza expresiva al dibujo sin apenas recursos cromáticos. Resulta muy significativo el modo de tratar la cabeza, zona a la que el pintor va y vuelve repetidamente, obsesionado por hacer visibles los rasgos ocultos del modelo que le parecen más característicos. Ello le lleva a borrar totalmente el rostro y volver a él, no tanto por una cuestión de perfección formal, como para conseguir el escondido objetivo de su ser. Giacometti decía con gran preocupación que cuanto más se trabaja en un cuadro, más imposible resulta acabarlo. Algo de esta angustia se percibe aquí, en aquel ir y venir al lienzo, donde se esconden otros muchos rostros que por exigencia e insatisfacción fueron condenados a su desaparición. Lejos de la pincelada fundida, del color matizado, de las veladuras y otros tantos recursos pictóricos comunes en la historia de la pintura, el grafismo de la obra insiste en la fuerza del trazo cruzado, yuxtapuesto y discontinuo. Y sin perder pie en la visión figurativa del objeto, el resultado parece pertenecer a otro mundo formal, fuertemente intelectualizado, que parece decir adiós a la naturaleza que en otro tiempo inspirara a Leonardo.